El Garmin Fenix 8 con pantalla AMOLED es el reloj más top que ha hecho la marca hasta ahora. Le trae un montón de ganas a este relojito porque los de Garmin tienen algo de nicho que siempre te atrapa. Haré el review desde el punto de vista de un geek amante de los gadgets, no desde el punto de vista de un triatleta, porque también existimos gorditos Garmin en el mundo que nos encantan este tipo de relojes. Ten en mente siempre que este es un reloj deportivo con funciones de reloj inteligente. Quédate y descubramos juntos todos los detalles de este nuevo relojito de Garmin. No te muevas ahí, soy Gunther, esto es GTEC MX y esto arranca ya. Y vamos al precio, que es el trago más amargo que vas a pasar con este relojito. Si la versión Ultra de algunos fabricantes como Apple o Samsung se te hicieron cara, pues espera ver el precio de este Garmin Fenix 8. Una de las ventajas es que puedes elegir entre tres tamaños. El de 43 milímetros, el menor, está en 22.499 pesos mexicanos. Te dejo la conversión en dólares para que te des una idea. El de medio de 47 milímetros en 24.499 pesos mexicanos. Este sería el tamaño que competiría directamente con el Apple Watch Ultra y el Galaxy Ultra. Y el más grande, que es esta bestia que está acá de 51 milímetros, está en 26.499 pesos mexicanos. Este precio los hace bastante más caro que los otros relojes inteligentes con apellido deportivo que hay en el mercado, el de Apple y el de Galaxy. No es para todos los públicos, eso queda más que claro, pero ten en cuenta que cuando compras un reloj de este tipo no lo cambias todos los años. En cuanto a diseño, es un reloj hermoso por donde lo veas. Es un reloj diseñado para la aventura y se nota por todas partes. Combinación de materiales en la caja: titanio con polímero reforzado con fibras que garantizan durabilidad y resistencia. El bisel también es de titanio. Cumple con el estándar militar estadounidense de rendimiento térmico y resistencia a golpes y agua. Esta es la versión de 51 milímetros grande y no es para todo tipo de muñeca. Dos colores en la caja, titanio y gris negro. El grosor de la caja, 14.7 milímetros, es bastante grandecito, aunque depende de la muñeca no se te va a ver tan grande. Es un reloj pesadito, la versión de titanio es de 92 gramos con correa, 64 gramos sin correa. Como es habitual ya en este tipo de relojes, no hay corona, son 5 botones funcionales. Si vienes del mundo de los relojes inteligentes, pues vas a extrañar un poco la corona, pero terminas adaptándote. En el mundo de los relojes deportivos con funciones inteligentes, los botones son los que mandan. También la pantalla es touch, pero casi todo lo haces por medio de los botones. El fondo de la caja donde están los sensores es metálica completamente y aquí el clásico pin de la marca para la carga. En el diseño cumplen, señores. Sin ser disruptores, logran un dispositivo totalmente premium, fácil de reconocer y que se ve genial cuando lo llevas puesto y la gente te voltea a ver porque quieren saber qué reloj llevas puesto. ¿A ti qué te ha parecido? Correas de 26 milímetros con el mecanismo Quick Fit de liberación rápida. La verdad es que bastante sencillo. Creo que es una de las mejores alternativas que vas a encontrar en el mercado. Puedes encontrar un montón de opciones de la marca más o menos en $50 o hay alternativas de terceros de igual calidad y mucho, pero mucho más baratas. Este relojito trae detalles que sorprenden. Trae una linterna LED aquí en la parte superior. Se activa con un doble toque en el botón superior. Tiene 3 niveles o puedes seleccionar la luz roja. Puede ser muy útil para iluminarte el camino o pedir ayuda. En el día a día lo usas bastante, más de lo que cabría pensar. El Fenix 8 de 51 milímetros incorpora bocinas y micros para que puedas realizar llamadas desde tu muñeca. Trae comandos de voz por medio del asistente. La verdad que todavía le queda pulirlo un poco más. No es tan rápido como esperas, pero sí te ayuda a activar comandos o funciones sin tocar nada. Podrás utilizar también el asistente de voz de tu smartphone para responder mensajes y unas cuantas tareas más. La pantalla AMOLED de 1.4 pulgadas, que son 35.66 milímetros con 454 x 454 píxeles. De excelente calidad y definición, está a la altura de cualquier pantalla de un gama alta del mercado. Si lo comparas con el Huawei Watch GT 5 Pro, son casi del mismo tamaño, aunque este da la sensación de ser un poco más grande, pero es sobre todo por el bisel, que es mucho más grande. Por supuesto que es una pantalla touch, aunque en este tipo de relojes deportivos los botones son los que más usa. La pantalla touch es relativa, pero terminas por acostumbrarte a usar más los botones. Cristal de zafiro para que no te preocupes por los golpes accidentales. El zafiro es el cristal más duro después del diamante y mucho más resistente que los Corning Gorilla Glass. Trae un montón de carátulas gratis y algunas de pagas que tendrás que bajar directamente desde la aplicación Connect IQ, la tienda de aplicaciones y carátulas de la marca. No es la misma aplicación que usas para registrar todos los datos deportivos. Para cambiar las carátulas lo puedes hacer desde la aplicación o directamente manteniendo el botón central que funciona como corona oprimido y ahí puedes cambiar las distintas pantallas. El software de este relojito es hecho en casa, es de Garmin, la marca lleva un montón de años puliendo cada detalle. Si estás familiarizado con este tipo de relojes no te costará adaptarte al uso de los botones y tampoco a los diferentes atajos, si no te llevará un par de días. Aunque para serle honesto, si vienes de un reloj inteligente más comercial te va a costar un poco entenderlo. No es tan intuitivo
intuitivo ni tan touch como son los otros. Aquí tienes que interactuar más con estos botones que con la pantalla touch, pero luego de varios días terminas por acostumbrarte. No me detengo mucho en la interfaz porque esto lleva un review completo. Me da la sensación de que la marca no se ha modernizado del todo. Han ido puliendo detallitos, pero sin dar ese paso agigantado que ya los consumidores de este tipo de relojes están pidiendo a grito. ¿A ti qué te parece? Algo que hay que reconocer de los Garmin es la batería enorme que tiene. De las mejores del mercado si la compara con otros relojes deportivos. También hay marcas de relojes inteligentes, líderes en el mercado en el apartado de baterías como Huawei, pero en el caso de los relojes totalmente deportivos, esta es la líder sin lugar a dudas. Si lo usas como reloj inteligente tendrás unos 29 días de batería, 13 con la pantalla siempre activa porque trae la función de pantalla siempre activa. En modo ahorro, señores, hasta 41 días y aquí les dejo todas las combinaciones posibles de cuánto puede durar la batería. La verdad es que en un uso intensivo estás más o menos entre una semana y 10 días sin conectarlo a la corriente y se carga totalmente en 1 hora y media aproximadamente. Trae una memoria interna de 32 GB de almacenamiento, tendrás mucho espacio para muchísimas canciones. Depende del formato, pero para más o menos que te des una idea, si guardas en MP3 a 128 kilobits por segundo, puedes guardar hasta 8000 canciones, que es mucho para oír en tu muñeca. En la aplicación Garmin Connect podrás bajar varias aplicaciones de música en streaming como YouTube Music, esa es la que yo uso, Amazon Music y Spotify. Tú escoges el servicio, por supuesto que tienes que pagar suscripción para poder bajarla a tu reloj. En cuanto a sensores, señores, si hay un reloj que trae todos los sensores habidos y por haber, es este Garmin Fenix 8 de 51 milímetros. Bueno, todas las versiones, todos los tamaños. Te dejo aquí un ladito de todos los sensores para que te des una idea que este está súper, pero súper completo. Tengo que aclarar que el electrocardiograma está disponible solamente en algunos países, pero como para todo hay truco, te dejo el link en la descripción de un chavo que tiene un canal que se llama Pre-Triathlon, que él logró pues usarlo en esos países que no está permitido. Yo también lo tengo, lo puedes medir sin ningún problema. Una vez que lo actives usando ese método que es bastante sencillo, pues no vas a tener ningún problema y lo vas a poder usar constantemente. En cuanto a deporte, esperas que como reloj deportivo puedas medir todo y así es. Le puedes dar seguimiento a todo tipo de deporte, más de los que planeas hacer en toda tu vida. Acceso directo desde el botón izquierdo superior con doble toque. Una de las cosas que me gusta de los relojes deportivos es que aprovechan perfectamente la pantalla para ponerte todos los datos que tú necesitas sin adornar demasiado y sin poner datos absurdos que no vas a usar. Números grandes con aprovechamiento pleno de la pantalla. Cada deporte trae varias pantallas con diferentes métricas que tú decides si las usas o no las usas, pero la verdad es que está bastante conciso para que de un solo golpe de vista lo tengas todo ahí a la mano. De todos los gamas altas del mercado me atrevo a decir que solo este y el Amazfit T-Rex 3 sacan el máximo partido de la pantallota que tiene, por la manera de exhibir los datos cuando estás haciendo deporte. Señores, en deporte podrás tener más métricas de las que puedes procesar en el día a día. Una de las que más puedes usar es la predisposición para entrenar, diseñada para ayudarte a maximizar la eficiencia de entrenar. Los factores con más peso a la hora de calcular esta predisposición a entrenar obviamente es el descanso en la noche anterior y la recuperación de entrenamientos pasados. Te va a decir más o menos qué tan predispuesto estás a entrenar. Una de las cosas que quizás sea la marca que más estructurado y mejor ejecutado lo tiene es el entrenamiento de fuerza avanzado. Podrás crear tus propias rutinas desde la aplicación de escritorio, desde la aplicación de tu teléfono, de la computadora o directamente aquí en el reloj para guiarte paso a paso en las rutinas por día. Esta es una de las cosas que más tiempo le vas a invertir, que está genial poder ir al gimnasio y tener todos tus entrenamientos aquí en tu muñeca. Otra función que le vas a prestar mucha atención es la función del VO2 máximo. Te ayuda a evaluar la capacidad que tienes para mantener un esfuerzo prolongado. Algo habitual en este tipo de relojes es el Garmin Coach, que es un entrenador personalizado para carrera. Trae planes de entreno de distintas distancias, adaptables al ritmo tuyo. La verdad que ahí son los máster de los que todo el mundo partió o se inspiró para hacer sus relojes inteligentes. Conforme vayas usando el reloj irás descubriendo más y más funciones y más deporte. Ya depende de ti qué tanto partido le quieras usar. No tienes que ser un triatleta para sacarle partido. La verdad es que yo lo uso para el gimnasio, para caminar, para correr de vez en cuando y a mí me encanta este reloj llevarlo porque además te mide de forma acertada todo. No se anda con medias tintas. Si no entrenas bien o no lo haces bien, te lo dice, no como otros relojes inteligentes que dice, estás bien, te animan. Este no, este te dice, estás mal, no cumple con los requisitos, trata de descansar y vale la pena tomar en cuenta los consejos que te da. Han incluido navegación de mapas mejorada, trae rutas dinámicas de ida y vuelta, te permite introducir la distancia que quieres recorrer y también recibir rutas de sugerencia. Trae mapas preinstalados de golf, vas a poder bajar los cercanos a tu localidad, tanto de golf como de esquí, pero bueno, estos son deportes que no todo el mundo practica, pero si te gusta, pues aquí tienen los mapas bien detallados de todo el mundo.
Y en salud, este relojito no se queda atrás. Trae un montón de indicadores que la verdad es que te van a poner a pensar. Frecuencia cardíaca, lo típico, saturación de oxígeno en sangre, cuando estás despierto o dormido, electrocardiograma, ya te dije cómo activarlo, te dejo el link en el perfil para que lo hagas y la verdad es que funciona perfecto. Te va a dar un reporte matutino de todo el resumen de cómo descansaste, el BFC, cuánto dormiste, 1000 cosas que te van a permitir saber qué tan eficiente está siendo tu sueño, qué tan eficiente está siendo tu entrenamiento. La verdad es que es algo que cada mañana te adaptas a mirar y ya te vuelves adicto a ese tipo de reportes. Por supuesto que en el sueño te va a dar seguimiento de todas las fases de sueño, entrenador de sueño, también registra las siestas que tienes, bueno, las detecta de manera automática, te dice la calidad del sueño y cuánto tienes que dormir adicional a lo que ya dormiste por si no has dormido suficiente. Y otra cosa que me llamó la atención, porque en otros relojes inteligentes de otras marcas, el estrés te lo miden de forma relativa. Ya después de ver cómo lo mide este, me queda claro que en este hay una precisión increíble. Te dice a todo momento cuánto estresado estás. En otros relojes a mí me parecía como que ligeramente estresado. En este me dice bájale a tu ritmo porque tienes un estrés a tope y te lo marca detalladamente todo el tiempo. En seguridad la marca se ha sumado a las tendencias del mercado. Han añadido varias funciones que te van a permitir tener un mejor control de la seguridad durante el ejercicio que realices y también cuando estés haciendo tareas normales. Detección de incidentes durante las actividades seleccionadas. Si tienes algún incidente, te caes o se te eleva una frecuencia cardíaca, te va a mandar una alerta. El traqueo también en grupo, muy importante si haces ruta en la montaña para que la gente esté al pendiente de ti y no andes perdido por ahí. También han incluido Garmin Share para compartir fácilmente ubicaciones, trayectos, sesiones de entrenamiento guardados en tu dispositivo con los amigos que tú quieras. Sin lugar a dudas, señores, este Garmin Fenix 8 es el mejor reloj deportivo del mercado y no hay comparación con los otros. Con un montón de funciones de reloj inteligente que te van a permitir sacarle un mayor partido, pero sigue teniendo su esencia deportiva al 100%. Puedes medir todos los deportes que quieras y en salud tienes un montón de métricas que te van a permitir, pues, tener un mejor control de tu salud. Y lo puedes llevar por varias semanas usándolo porque la batería ya vieron que es enorme. Que si lo recomiendo totalmente. Si tu bolsillo te lo permite, es la mejor alternativa que vas a encontrar en el mercado. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Con cuál otro lo pondrías a competir? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review sobre este Garmin Fenix 8, la versión más grande de 51 milímetros. Si así fue, deja tu like. Si tienes alguna duda, con gusto te ayudo a aclararla. Y si te gustó el video, pues comparte para que más gente sepa de este relojito. Si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Soy Gunter, esto es GTech MX y nos vemos en un próximo video la próxima semana.